Sé cómo suena. Sé que si alguien leyera esto sin contexto me escupiría en la cara. Lo que hice no tiene justificación fácil. Fue egoísta, fue cobarde, fue también una señal de que algo llevaba muerto en mí desde hacía tiempo. Pero voy a contarlo todo. Desde el principio. Y sin adornos. Todo pasó un 18 de junio, en nuestra casa de San Sebastián. Nuestra hija, Irene, cumplía 8 años. Sergio, mi marido, lo había preparado todo con una dedicación casi obsesiva. Globos, payasos, una tarta de 2 pisos con forma de castillo y hasta una piñata personalizada. Y yo estaba en la cocina fingiendo que me dolía la cabeza, cuando en realidad estaba mandando un mensaje que decía, en media hora estoy allí. No tardes. No era la primera vez que lo hacía. Pero sí fue la primera vez que lo hice mientras mi hija soplaba las velas y su padre sostenía la cámara. Me fui en pleno cumpleaños. Voy a por hielo, dije. Nadie sospechó nada. La gasolinera está a 4 calles. Pero yo no fui a la gasolinera. Fui a casa de Iván. Iván era, el entrenador personal del gimnasio al que me apunté en enero. 10 años más joven, insolente, y con ese tipo de cuerpo que te hace olvidar por un momento lo que es correcto. Lo nuestro empezó con miradas y frases cortas entre abdominales y clases de spinning. Luego, un día, en el vestuario, me dijo, si fueras mía, no saldrías de la cama. Yo debería haberme reído. Salir corriendo. Pero no lo hice. La primera vez pasó en el coche. La segunda, en un trastero del gimnasio. Esta fue la tercera. Y mientras mi hija abría regalos, yo estaba con un hombre que no sabía ni en qué año nací. Cuando volví, 1 hora después, con una bolsa de hielo comprada de verdad, Sergio me miró con una sonrisa que me destrozó por dentro. Me dijo, menos mal que volviste, justo a tiempo para la foto con la tarta. Yo sonreí. Me puse detrás de Irene. Y cuando la cámara hizo clic, mi corazón se rompió en 2. Nadie sabía nada. Ni sospechaba nada. Pero esa noche, al acostarme, supe que era cuestión de tiempo. Yo había cruzado una línea. Y esa línea no se deshace. Sergio no es idiota. Nunca lo fue. Es de esas personas tranquilas que se quedan calladas cuando algo no les cuadra, que no explotan de inmediato, pero observan. Desde hace años aprendí a reconocer esa mirada suya en silencio, como si estuviera apuntando mentalmente cada cosa fuera de lugar, archivándola sin decir nada, esperando el momento exacto para unir las piezas. Y yo, que lo conocía bien, no supe verlo venir. Todo se desencadenó una semana después del cumpleaños de Irene. No fue por un mensaje en el móvil ni por una llamada sospechosa. Fue por algo tan simple como el coche. El coche de Sergio. Él llevaba 2 días notando que algo andaba raro con la posición del asiento del conductor. Al principio pensó que yo lo había usado para hacer alguna compra o que Irene había estado toqueteando los mandos. Pero el asiento estaba demasiado adelantado, demasiado bajo, como lo pondría alguien más bajo que él y más corpulento. Sergio mide 1,85. Iván, el imbécil al que yo me estaba tirando, no llega al 1,70 pero tiene piernas gruesas, se sienta casi pegado al volante. Sergio no se dio cuenta en ese momento de lo que pasaba, pero la idea empezó a hacer ruido en su cabeza. Ese sábado por la mañana me pidió que lo llevara al taller a recoger su coche, que le habían hecho un cambio de aceite. Él nunca me pedía eso. Siempre iba en bus o taxi si lo necesitaba. Pero ese día me lo pidió. Subió conmigo en mi coche, en silencio, como siempre. Yo llevaba puesto un vestido que a él nunca le había gustado, uno ceñido que según él no era para hacer recados. Noté cómo me miró, pero no dijo nada. Durante el trayecto, me preguntó con toda naturalidad cuándo fue la última vez que usé su coche. No supe qué contestar al principio. Mentí. Dije que no me acordaba. Entonces él asintió, sin perder la calma, y dijo,
¿Y por qué había una toalla en el maletero, una que no es nuestra y huele a colonia de hombre? Me quedé helada. Esa toalla era de Iván. La había puesto yo misma después de que hicimos lo que hicimos dentro del coche. Ni siquiera recordé haberla dejado ahí. Pensé que él la había guardado en su mochila. Me equivoqué. Quise responder, pero no sabía cómo. Mi boca se abrió sola, pero las palabras no salieron. Él me miró de reojo mientras conducía, con esa expresión de quien ya conoce la verdad, de quien solo está esperando que se la confirmes para poder pasar a lo siguiente. ¿Lo vas a negar o prefieres que sigamos en silencio?, dijo él, como si estuviera pidiendo un informe del colegio y no preguntando si lo había traicionado. No contesté. Bajé la vista al volante. Sentí una mezcla de miedo, vergüenza y una rabia estúpida hacia mí misma por no haber sido más cuidadosa. Entonces él lo soltó todo. Me dijo que ya había hablado con el encargado del gimnasio, que había preguntado por Iván, que se había hecho pasar por un posible cliente interesado en entrenar. Que Iván le había dicho, sin saber quién era, que tenía una clienta que estaba coladita por él, una MILF de San Sebastián que le regalaba camisetas y le traía pasteles. Sergio no gritó, no me insultó, no me golpeó el volante ni me llamó nada. Solo fue diciendo todo con esa calma que da más miedo que cualquier grito. No me sorprendió, ¿sabes? Porque hace meses que no me tocas, que no me miras, que no preguntas cómo me va en el trabajo. Pero hacerlo el día del cumpleaños de nuestra hija, eso sí que me dolió. Yo intenté defenderme. Le dije que no sabía cómo había llegado a eso, que todo se me fue de las manos, que era algo físico, no emocional, que me sentía vacía, sola, que llevaba años así y que él no lo veía. Le dije que no fue planeado, que simplemente pasó. Me escuchó entero el discurso sin interrumpirme una sola vez. Y cuando terminé, solo dijo, ¿sabes qué es lo peor? Que no me sorprende. Me decepciona, sí. Me duele. Pero no me sorprende. Supongo que eso ya lo dice todo. Llegamos al taller y bajó sin más. Ni siquiera cerró la puerta de golpe. La dejó abierta. Caminó hacia su coche sin mirar atrás. En ese momento entendí que había perdido algo más grande que un matrimonio. Había perdido el respeto de un hombre que, con todos sus defectos, había sido leal hasta el último minuto. Volví a casa sola, con un nudo en la garganta que no se deshacía. Me encerré en el baño y lloré en silencio, no por el escándalo, ni por miedo a que me dejara, sino porque él no me gritó, no me dijo nada hiriente. Solo me trató como alguien que ya no merece más palabras. Y eso fue peor que cualquier pelea. Cuando Sergio volvió a casa aquella noche, después de recoger su coche, la tensión en el aire era tan densa que hasta Irene, que estaba viendo dibujos en el salón, se quedó callada. Él entró sin saludar y se fue directo al despacho que habíamos montado en lo que antes era la habitación de invitados. Cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía. Yo estaba en la cocina, con las manos temblorosas, intentando preparar la cena como si todo fuera normal. El ruido de los cubiertos contra la encimera me parecía insoportable. No podía quedarme quieta, así que me acerqué a la puerta del despacho y toqué suavemente. Sergio, tenemos que hablar. No hubo respuesta durante unos segundos, hasta que escuché el sonido de la llave girando. Él abrió la puerta y me miró como quien mira a un desconocido. No había rabia en sus ojos, pero sí algo más duro, como si estuviera evaluando cada palabra que yo dijera a partir de ese momento. Se apartó para dejarme pasar, y yo entré despacio, con miedo de que la conversación se convirtiera en un grito, pero también con ganas de explicar, aunque ni yo misma supiera qué quería decir. Siéntate, ordenó, sin levantar la voz. Me senté en la silla frente a su escritorio. Él permaneció de pie, apoyado en la pared, con los brazos cruzados. ¿Por qué, Laura? Preguntó al fin. Quiero que me lo digas sin adornos, sin excusas de rutina, sin discursos. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Tragué saliva. Sabía que cualquier frase mal puesta sería dinamita.
Intenté hablar despacio, ordenando en mi cabeza una explicación que sonara humana, aunque no justificara nada. Me sentía vacía. Me sentía invisible. Desde hace años tú estás en tu trabajo, yo en el mío, y en casa somos padres, no pareja. Me equivoqué. Busqué algo que no debía buscar en otra parte. ¿Y lo encontraste en un tipo 10 años más joven que tú que presume de acostarse con clientas casadas? Me interrumpió con tono seco. ¿Eso es lo que te hacía falta? No fue planeado, dije, casi suplicando. Al principio solo hablábamos, me sentía escuchada, me miraba de una manera que hacía años que nadie me miraba. No quería que pasara, pero pasó. No querías que pasara, repitió él, bajando la vista. Sin embargo, pasó varias veces. El día del cumpleaños de nuestra hija incluso. Mientras yo estaba en casa montando todo para que ella estuviera feliz, tú estabas con él. Eso no es un error aislado. Eso es una decisión consciente. Yo intenté acercarme, pero él se apartó. Esa distancia física fue peor que un golpe. No sé cómo explicarlo, dije con voz rota. Me sentía atrapada en la misma rutina, y él estaba ahí, insistente, y yo cedí. Me odio por eso, pero es la verdad. No te odias tanto como para haberlo parado a la primera, respondió él sin levantar la voz. Lo que hiciste no solo fue traicionarme a mí, también fue traicionar a nuestra hija, porque ese día no estuviste donde debías. No pude más y rompí a llorar, sin control. Me cubrí la cara con las manos. Él me miró durante unos segundos, pero no se movió para consolarme. ¿Qué quieres que haga, Sergio? Pregunté entre sollozos. Dime qué tengo que hacer. Yo no voy a decirte qué hacer. Eso es algo que tú deberías haber pensado antes. Ahora yo tengo que decidir qué voy a hacer con todo esto. Intenté explicarle otra vez que no quería destruir nuestra familia, que no era una relación sentimental, que no pensaba dejarle por Iván, que de hecho ya había cortado con él. ¿Lo has dejado porque te pillé o porque realmente te arrepientes? Preguntó él con dureza. Porque si yo no hubiera movido un dedo, esto habría seguido igual. No supe qué contestar. Él tenía razón. Si no me hubiera descubierto, quizás habría seguido. Me quedé callada y él interpretó mi silencio como una confesión. Eso pensaba, dijo finalmente. Se sentó al otro lado del escritorio y apoyó las manos en la mesa, como si estuviera tomando una decisión. No voy a gritar ni a insultarte. Pero necesito que entiendas que esto no se arregla con 4 lágrimas y un discurso. Lo que hiciste destruyó algo que no se recupera con facilidad. Yo no soy un santo, pero siempre he sido leal. Siempre. Y tú me devolviste esto. Lo sé, respondí con voz baja. Lo sé y me duele. Pues ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Porque no pienso taparlo, ni fingir que aquí no pasó nada. No quiero teatro. No quiero una mentira más. En ese momento entró Irene sin avisar. Se quedó en el marco de la puerta con su muñeca en la mano y nos miró con esos ojos grandes. Papá, ¿podemos cenar ya? Sergio respiró hondo y forzó una sonrisa para ella. Sí, cariño, ahora vamos. Cuando ella se fue, me miró otra vez. Por ahora no voy a decirle nada a Irene. Es una niña y no tiene por qué cargar con esto. Pero tú y yo tenemos que hablar en serio sobre lo que viene. Asentí, incapaz de decir nada. Me levanté de la silla, pero él me detuvo con la mano. No te confundas, Laura. Esta no es una pausa para volver a lo de antes. Esto es el principio de algo distinto. Y no voy a permitir que me tomes por tonto una vez más. Salí del despacho con las piernas temblando. En la cocina, Irene me esperaba para cenar. Yo me senté a su lado y le serví la sopa sin decir palabra. Desde el otro lado de la mesa, Sergio la miraba sonriendo, pero sus ojos no se apartaban de mí ni un segundo. En ese instante comprendí que la verdadera pelea no era por Iván,
ni por la rutina, ni por los años de matrimonio. La verdadera pelea empezaba ahora, entre Sergio y yo, por ver si quedaba algo que pudiera salvarse o si todo estaba ya perdido. Las 2 semanas siguientes a aquella conversación fueron un calvario silencioso. Sergio no gritaba, no discutía, no hacía ningún comentario directo, pero cada uno de sus gestos era frío y calculado. Dejó de contarme sus horarios, dejó de avisarme de cuando llegaba tarde y empezó a dormir en el sofá sin que yo se lo pidiera. En la mesa apenas me dirigía la palabra, pero con Irene se mostraba normal, incluso más cariñoso que antes, como si quisiera dejar claro que su distancia era solo conmigo. Yo intentaba acercarme, preparar su comida favorita, ofrecerle explicaciones que él no pedía, pero cada intento terminaba en un muro de silencio. No era un silencio vacío, sino un silencio que parecía contener algo que yo no alcanzaba a ver. Una tarde de viernes, mientras yo recogía a Irene del colegio, me encontré con una escena que me heló la sangre. Al entrar en casa vi que faltaban varios cuadros, algunos libros y 2 maletas grandes que normalmente guardábamos en el armario del pasillo. La televisión del salón estaba encendida pero sin sonido. Sobre la mesa había un sobre cerrado con mi nombre y, al lado, el juego de llaves de Sergio. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había un folio con 3 líneas escritas. He decidido mudarme temporalmente al piso de mi hermano. Irene se queda contigo hasta nuevo aviso. Mañana a las 10 vendrá un abogado para explicarte cómo quedará todo. No me llames. No había insultos ni amenazas, solo una instrucción seca. Esa noche casi no dormí. Pensé que se trataba de un arranque, que volvería en unos días, que era su manera de castigarme para hacerme reaccionar. Pero a la mañana siguiente, puntualmente a las 10, un hombre trajeado llamó a la puerta. Se presentó como Manuel, abogado de familia. Llevaba una carpeta gruesa. Me hizo sentar en la cocina y, con un tono neutro, empezó a explicarme lo que Sergio había preparado en tiempo récord. Había abierto una cuenta bancaria nueva donde ingresaría exclusivamente el dinero para la manutención de Irene. Había solicitado medidas cautelares para que yo no pudiera disponer de la cuenta conjunta sin su firma. Había contratado a un detective privado que había reunido fotos y registros de mis encuentros con Iván. Todo estaba ordenado, fechado y firmado. Manuel me mostró las primeras páginas, entradas y salidas del gimnasio, registros de cámaras de seguridad, capturas de mensajes impresos que yo ni recordaba haber escrito. Vi una foto mía entrando en un hotel con Iván. Era de una noche en la que le había dicho a Sergio que tenía una cena con clientes. En ese momento sentí un escalofrío. No solo me había descubierto, sino que había reunido pruebas para usar en mi contra de la forma más legal posible. Con esto su cliente tiene base para solicitar la custodia completa de la menor, dijo Manuel, sin levantar la vista de los papeles. Su intención inicial, sin embargo, es que la custodia sea compartida, siempre que usted firme este acuerdo extrajudicial. ¿Qué acuerdo?, pregunté con un hilo de voz. El señor Sergio renunciaría a una parte de la vivienda común y a ciertos bienes compartidos para que usted y la niña puedan seguir viviendo aquí. A cambio usted acepta que todas las decisiones importantes sobre Irene se tomen de forma conjunta y que ningún tercero conviva con la menor sin su consentimiento previo. Además usted se compromete a no recibir visitas de la persona implicada en los hechos que han motivado este proceso. Me quedé en silencio, con las manos en el regazo. No esperaba un divorcio inmediato, pero tampoco esta estrategia quirúrgica. ¿Esto es venganza?, pregunté por fin. Manuel levantó la vista y me miró con frialdad. Esto es un acuerdo. Si no lo firma, el señor Sergio está preparado para ir a juicio. Sentí rabia, vergüenza y un miedo profundo. No solo estaba perdiendo a mi marido, sino que estaba a punto de perder mi papel como madre si él decidía ir a por la custodia completa. Era una jugada maestra. No había gritos, no había violencia, solo un plan perfectamente ejecutado. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad. Cuando Irene me preguntaba dónde estaba su padre, le decía que estaba trabajando mucho.
No podía contarle la verdad. Esa noche me llamó mi hermana y al escuchar mi voz rota entendió que algo grave pasaba. Le conté por encima lo del abogado y las pruebas. Me dijo que hablara con un abogado por mi cuenta. Lo hice el lunes siguiente. Pero incluso mi propio abogado, después de revisar la carpeta de Sergio, me dijo que estaba en una posición muy débil. El golpe final llegó el jueves. Recibí una carta certificada del colegio de Irene informándome de que Sergio había solicitado ser el único autorizado para recogerla los días de actividades extraescolares y llevarla a casa de su hermano. Eso significaba que Irene pasaría varias tardes con él sin que yo pudiera intervenir. En la carta se incluía mi firma de consentimiento. Yo no recordaba haberla firmado, pero allí estaba. Luego caí en la cuenta. Sergio me la había puesto delante junto con otros papeles bancarios días antes y yo había firmado sin leer, confiada. Cuando Sergio vino a buscar a Irene ese viernes, yo intenté hablar con él. Se quedó en la puerta, sin entrar. Sergio, por favor, no me hagas esto. No te estoy haciendo nada que no te hayas hecho tú sola, respondió él. Esto es para proteger a Irene. Podemos ir a terapia, podemos intentar arreglarlo, insistí, con la voz rota. Yo no voy a terapia con alguien que me mintió durante meses. Ahora mi prioridad es nuestra hija. Lo demás no me importa. ¿Me odias tanto? No te odio. Simplemente ya no confío en ti. Se dio media vuelta y se fue con Irene de la mano. Me quedé en la puerta mirando cómo se alejaban. Esa noche supe que la venganza de Sergio no era escandalosa ni dramática. Era lenta, fría y devastadora. No quería humillarme en público ni gritarme delante de la niña. Quería quitarme, paso a paso, todo el poder que yo había tenido en nuestra vida familiar y devolvérmelo como un espejo roto para que me viera en él. Cuando cerré la puerta, me senté en el suelo del recibidor. No lloré. No tenía fuerzas. Por primera vez desde que empezó todo, entendí que Sergio no improvisaba. Había planificado esto mientras yo todavía pensaba que podía esconder mi aventura. Él había esperado su momento y lo estaba ejecutando sin titubeos. Y yo no tenía forma de pararlo. Pasó casi un mes desde la última vez que habíamos hablado cara a cara. Las entregas y recogidas de Irene se hacían sin contacto directo. Sergio enviaba a su hermano a la puerta o se quedaba en el coche con el motor encendido mientras la niña bajaba y corría a abrazarme. Yo intentaba actuar con naturalidad, pero cada vez que la puerta se cerraba, me quedaba sola en el pasillo, con una sensación de pérdida que ya no era confusión ni rabia. Era solo una especie de silencio permanente que se instalaba en todo lo que hacía. Una tarde, después de dejar a Irene, recibí un mensaje inesperado de Sergio. No preguntaba nada, no insultaba, solo decía, mañana a las 18, sin Irene. Es hora de cerrar esto. Le contesté con un de acuerdo que reescribí 3 veces antes de enviarlo. Sabía que esa conversación era inevitable, pero tenerla agendada me hizo sentir como si fuera una reunión de trabajo en la que yo ya sabía que iba a salir despedida. Llegó puntual, sin prisa, vestido como siempre, con esa manera de andar que parecía normal para cualquiera, pero que yo conocía lo suficiente como para saber que estaba tenso. Entró sin pedirme permiso, se sentó en el sofá y no miró alrededor. Yo me senté frente a él y esperé. No quise empezar hablando. Él sabía lo que quería decir, y yo no iba a forzar una disculpa más. Cuando por fin habló, lo hizo con ese tono que había adoptado desde que todo empezó, como si ya no se dirigiera a mí como esposa, sino como un trámite más que hay que resolver. He hablado con Irene. No todo, por supuesto. Solo le he dicho que mamá y papá están pasando por un momento difícil y que, de momento, viviremos en casas separadas. Le dije que no es culpa suya y que la queremos mucho. Pero quiero que sepas que si algún día me pregunta por qué, no pienso mentirle. Yo asentí en silencio. No iba a discutirle eso. Ni siquiera sabía si tenía derecho a pedirle que lo manejara de otra manera. No quiero pelear más, continuó. Estoy cansado de pensar en lo que hiciste,
en cómo lo hiciste, en lo fácil que te fue mentirme en mi propia cara. Ya no tengo energía para eso. Pero necesito que entiendas que no hay vuelta atrás. Esto no es una pausa. No es una crisis. Es el final. Sergio, yo sé que no puedo borrar lo que pasó. Y no espero que me perdones ni que volvamos como si nada. Pero no quiero que esto termine así, como si nunca hubiéramos sido nada. Claro que fuimos algo. Y por eso duele más. No estoy aquí porque no signifiques nada para mí. Estoy aquí porque sí lo fuiste todo durante muchos años. Pero tú no sentiste lo mismo, o al menos no lo suficiente como para no hacer lo que hiciste. Y eso no se arregla con nostalgia ni con lágrimas. ¿Crees que no lo he pensado cada día? ¿Que no me despierto con ganas de retroceder el tiempo y tomar otras decisiones? Sí, lo creo. Pero eso no cambia nada. Pensarlo no quita lo que hiciste. Y pensar en lo que perdimos solo sirve para castigarnos más. Ya está. Se acabó. ¿Vas a rehacer tu vida con alguien más? Eso no te importa. Y no lo digo por venganza. Lo digo porque ya no es tu lugar preguntarlo. Igual que yo ya no tengo derecho a preguntarte si sigues hablando con él, aunque sospecho que no. No lo he vuelto a ver, dije sin dudar. Lo corté el día que me enseñaste esas pruebas. Me dio asco darme cuenta de cómo me veía él. Como un trofeo. Como una mujer aburrida fácil de impresionar. Y eso fue mi culpa. No suya. Eso lo deberías haber pensado antes. Pero al menos lo dices ahora. No me interesa saber si fue amor o solo sexo. Lo que me importa es que lo hiciste cuando todavía dormías a mi lado, cuando Irene todavía creía que tenía una familia completa. Me fallaste. Y no se puede vivir con alguien en quien no se confía. ¿Y no queda nada? ¿Ni un espacio para reconstruir lo que éramos? No. Porque no quiero reconstruir algo que ya no creo que valga la pena. No me malinterpretes. No lo digo con rabia. Pero ya no quiero vivir con la duda constante. No quiero revisar tus mensajes, no quiero escuchar excusas, no quiero preguntarme cada vez que salgas si estás con otro. Eso no es vida. Y no es vida para Irene tampoco. ¿Qué quieres que hagamos entonces? Lo que ya empezamos. Formalizar la separación. Mantener una relación funcional por el bien de nuestra hija. Compartir responsabilidades sin peleas ni juegos sucios. Te voy a respetar como madre de Irene. Pero como mujer, ya no quiero saber nada más. Sergio. No me digas que me quieres. No me digas que lo lamentas. No lo necesito. Solo cumple con lo que firmaste. Sé coherente. Y haz lo que no hiciste antes, piensa en alguien más además de ti. Se levantó sin esperar respuesta. Caminó hasta la puerta y la abrió sin prisa. Antes de salir, se giró. Y si algún día Irene te pregunta, dile la verdad. No hace falta que la detalles. Solo dile que fuiste tú quien rompió lo que teníamos. Ella merece al menos eso. Cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé sentada en el mismo lugar, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. La casa estaba en silencio. No lloré. Tampoco sentí rabia. Solo una certeza, clara, definitiva, como una sentencia que se lee sin emoción, él ya no estaba. Después de aquella conversación con Sergio, la casa se volvió distinta. No porque cambiara físicamente, sino porque cada espacio que antes compartíamos se sentía ajeno. Empecé a vivir en modo automático, haciendo las tareas básicas, llevando a Irene al colegio, contestando mensajes del trabajo y manteniendo una sonrisa neutral cuando alguien me preguntaba cómo estaba. La separación se firmó sin conflicto. Sergio cumplió con todo lo que dijo que haría. Me dejó la casa, mantuvo el acuerdo económico, no me expuso públicamente ni alimentó rumores. No me insultó nunca. Fue todo lo contrario a lo que uno esperaría de un hombre al que le han destrozado la vida.
Pero eso fue precisamente lo que hizo que todo me doliera más. No hubo venganza pública, no hubo drama, no hubo insultos. Solo un corte limpio. Silencio. Ausencia. Y eso, con el tiempo, fue más difícil de digerir que si me hubiera gritado o humillado. Me costó aceptar que él no quería saber nada de mí, ni como mujer ni como amiga. Lo entendía, pero dolía. Hubiera preferido que me odiara. El odio, al menos, es una forma de conexión. Pero Sergio no me odiaba. Simplemente había cerrado la puerta y no pensaba volver a abrirla. Irene no preguntó mucho los primeros meses. Solo una vez me dijo que le parecía triste que papá ya no viviera con nosotras. Le respondí con algo parecido a la verdad, que papá y yo habíamos cometido errores y que ahora estábamos intentando ser mejores padres aunque no fuéramos pareja. Me miró sin decir nada, como si ya entendiera más de lo que parecía. Nunca me preguntó más. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba la habitación de Irene, encontré una carta que ella había escrito. No estaba dirigida a nadie. Era más bien una especie de diario en el que contaba lo que le gustaría que pasara. Decía que ojalá papá volviera a vivir en casa, que le gustaría que todos fuéramos a la playa como antes y que no entendía por qué las cosas se rompían si todos decían que se querían. Esa carta me partió en dos. Llevaba semanas intentando no hundirme, mantener el control, seguir adelante, pero leer eso me desmoronó. Me senté en su cama con la hoja en las manos y lloré sin intentar contenerme. No por Sergio, ni siquiera por mí. Lloré por Irene. Porque al final, más allá de todo, ella fue la que más perdió sin haber hecho nada mal. A nivel legal, la separación avanzó sin sorpresas. El abogado me llamó varias veces para confirmar fechas. Sergio firmó todo a tiempo y nunca hizo un solo comentario fuera de lugar. Su hermano, que antes me caía bien, ahora me miraba con una mezcla de distancia y desprecio que no intentaba ocultar. No podía culparlo. Yo había destruido una familia y todos los que querían a Sergio lo sabían. Algunas amigas dejaron de escribirme. Otras me ofrecieron apoyo, pero con cierta incomodidad, como si no supieran exactamente cómo tratarme ahora. Yo no las culpaba tampoco. Ser la que arruina todo no te convierte en víctima. No puedes exigir comprensión cuando eres la causante del daño. Empecé a ir a terapia. No para que alguien me perdonara, sino porque no podía seguir viviendo con la idea de que todo esto había pasado y yo no había aprendido nada. En las primeras sesiones no sabía qué decir. La psicóloga me dejaba hablar y, cuando me quedaba callada, solo me preguntaba, ¿qué crees que querías encontrar fuera de tu casa? Al principio respondía con frases vacías, atención, emoción, sentirme viva. Pero con el tiempo, entendí que lo que estaba buscando era no sentirme sola. Y lo irónico es que nunca estuve tan sola como cuando lo hice. Mi relación con Irene se volvió más cuidadosa. Me esforzaba por estar presente, por escucharla, por acompañarla en todo. Pero había momentos en que ella decía algo sobre su padre, alguna anécdota en casa de su tío, y yo sentía una punzada de celos, porque sabía que Sergio seguía siendo su figura estable, y yo era la que se había convertido en una incógnita. No la culpaba por eso. Solo me dolía. Con el tiempo, aprendí a vivir con el rechazo. No a justificarlo, no a negarlo, sino a entender que algunas decisiones tienen consecuencias que no se pueden revertir. Sergio no volvió a escribirme ni a llamarme fuera de lo estrictamente necesario. Incluso en fechas especiales, como cumpleaños o Navidad, todo se manejaba a través de Irene o con mensajes formales. Yo respondía igual. Y cada vez que lo hacía, sentía esa pequeña punzada de lo que ya no iba a volver. Nunca volví a ver a Iván. Me escribió una vez, desde otro número, preguntando si todo había salido bien. No le contesté. Bloqueé el número y no miré atrás. Él fue un síntoma, no la causa. Y ya no me interesaba mantener contacto con la parte de mí que permitió que todo eso ocurriera. Hoy han pasado 8 meses desde que Sergio se fue. No estoy bien,
pero estoy mejor que al principio. La terapia me ayudó a dejar de buscar consuelo en la negación. Mi trabajo sigue igual, mi entorno es más pequeño, y tengo menos conversaciones vacías. Pero todo lo que quedó es real. Cada día hago cosas que antes no valoraba. Escucho más, hablo menos. Pienso antes de actuar. No espero una segunda oportunidad con Sergio. Sé que no va a pasar. Pero sí quiero que, con el tiempo, si Irene se convierte en una mujer adulta y alguna vez me pregunta qué aprendí, pueda decirle la verdad sin tartamudear. Aprendí que no se traiciona a quien te cuida sin destruir algo también en ti misma. Aprendí que no hay forma elegante de romper un hogar, que siempre hay una víctima que no tiene edad para entenderlo. Y aprendí que cuando uno rompe algo importante, a veces no queda más que aceptar las consecuencias y vivir con ellas. Eso es lo que me queda. Y aunque no es mucho, al menos es honesto.